y algunas veces nos quieren humillar. No tengo papeles, cuando me salí de mi casa me salí sin nada. Somos ciudadanos, por lo tanto tenemos derecho a tener un acta de nacimiento. El 53% de estos adolescentes y niños se encuentran en una condición de pobreza, es decir, 20 millones de ellos. Aquí estamos gozando del Museo del Niño, en este programa que está dedicado ni más ni menos que a los derechos de los niños. Hay que decir lo siguiente, el desarrollo auténtico de una sociedad se puede medir viendo el desarrollo que en esa sociedad tienen los grupos que son vulnerables, como las personas mayores o como los niños. En la calle se vive la más cruel negación de los derechos. La supervivencia en el asfalto hace evidente que para miles de niños en situación de calle, la Convención de los Derechos de los Niños, documento avalado por la ONU, es letra muerta. Cuando me dicen, no, pues trabaja o en general para que la gente también en general no nos, por decir, no nos diga cosas malas, pues uno pide dinero y va a la dulcería, compra sus paletas de dulces. En la Ciudad de México, como en otras ciudades del país, también del extendido mundo de la pobreza, muchos niños son expulsados a la calle. Tras de ellos, se multiplican historias de maltrato y violencia doméstica. Hay gente que es muy grosera y te dice, hazte para allá, como si te vieran mal. Pero hay gente que es muy buena, porque hasta hay gente que dice, ayer ese chavo, y hasta te invita, trae comida y te la da. ¿A quién le importa aquí, en la calle, que en el preámbulo de la Convención sobre Derechos de los Niños se reconozca que para su pleno y armonioso desarrollo todo niño debe crecer en el seno de una familia? Yo no tengo familia. ¿Hace cuánto que andas acá en la calle? ¿Hace cuánto que andas en la calle? Ya tengo tiempo. UNICEF alerta. Los niños de los hogares pobres del mundo tienen el riesgo de morir antes de cumplir 5 años. Los chavos que se congregan fuera de la estación Barranca del Muerto, en el sur del DF, son verdaderos sobrevivientes. Se llamaba Emilio, ¿no? Emilio Iván, y agarraba y como tenía así como que un problema en los pies y no podía caminar bien así, y no era por la droga, sino que a él le pasó un accidente desde chiquito y no podía caminar bien, sino que en la madrugada agarró y se cruzó para el otro lado del metro, y ya cuando vimos ya estaba en la ambulancia y ya no supimos nada de él y ya falleció. Nadie sabe cuántos niños en situación de calle hacen por la vida en la Ciudad de México o en Tijuana, Acapulco o Guadalajara. Son miles, decenas de miles. El negar su existencia, el asimilarlos al paisaje urbano, constituye una discriminación brutal. Varia gente que se aleja de ti, ¿por qué? Porque andas drogándote, porque ¿qué más se puede decir? Porque andas sucio. El primer derecho que se niega a estos niños es el de la existencia, legal y jurídica. Muchos de ellos carecen de cualquier documento. Nadie sabe dónde está su acta de nacimiento, o siquiera si fueron registrados. La flaca solo tiene ese apelativo. No tengo papeles, cuando me salí de mi casa me salí sin nada. Quieres trabajar y no puedes trabajar, ¿no? Luego yo veo así a las muchachas que se van a la escuela, ¿no? A las muchachas que se van a la escuela, a las muchachas que se van a su trabajo, bien arregladitas, bien limpiecitas, ¿no? Y uno se saca de onda, ¿no? Porque dice, chales, uno, ¿por qué no?
Después de esa negación, se viene en cascada la negación de los derechos elementales, el derecho a la salud, a la educación, en fin, el derecho a una vida digna. Muy difícil la vida en la calle. Sí, muy difícil. Pasa uno hambres, maltratos, frío, de todo pasa uno en la calle. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es, me dicen La Flaca. Hay lugares conquistados por los de la calle, como allá cerca de la estación Juárez del metro, en el centro de la Ciudad de México, donde conocimos a La Flaca. En esos lugares, la vida parece transcurrir en otro tiempo, una existencia no solo posterior a la modernidad, sino posterior al mismo apocalipsis. Estábamos en la calle y le empezaron a salir piojitos y le empezaron a salir granitos en la cabeza. Y pues yo pedí la ayuda, pero pues no me dijeron que sí, pero ahorita ya no me dejan verla. El activo ha cobrado muchas vidas, esclavizado a estos niños a quienes ofrece un vano consuelo. El consumo de esta droga, que se puede comprar en cualquier supermercado o en las llamadas tlapalerías, se extiende. Nadie hace labor de prevención. A nadie parece preocuparle que estos niños se consuman en el infierno de las adicciones. Luego caigo en una depresión muy fea, que no me quiero morir. Que primero se iban a mamá, luego se iban a papá, a mis 2 hijas, después a papá. ¿De dónde eres tú? Nací en Acapulco, pero me crié en Cuernavaca, pero después me fui a Guerrero y ya después me vine al DF. Otro dato proveniente de UNICEF. 12 millones de personas menores de 18 años, de niños, en México padecen pobreza alimentaria. Sin eufemismos, sufren de hambre. Las consecuencias de la no existencia jurídica que sufren muchos de estos niños llevan a extremas formas de discriminación. Somos ciudadanos, por lo tanto tenemos derecho a tener un acta de nacimiento, ¿no? Y que un sujeto no tenga este documento significa la primera violación a derechos que puede haber y es la más fuerte. Por generaciones, los niños en situación de calle han sobrevivido. La solidaridad, el construir lazos de verdadero cariño, es determinante para librar el siguiente día, para pasar la noche. Con ellos convivo mucho y con ellos me crié. Y la neta, pues aunque no sean mis hermanos de sangre, la verdad, pues la neta, pues son como mis hermanos de veras. A La Flaca le gusta cantar. Yo soy el que camina por las calles. Yo soy el que se duerme en cada puerta, solo porque mi madre ya está muerta. Igual que tú, alguna vez yo tuve cama. Igual que tú, yo disfruté cada mañana. Pero de pronto me llegó la mala suerte. ¿Qué se puede decir de esta imagen? De ese mundo de rostro compungido, pintado por una niña. La violencia del encapuchado que amenaza a la niña con un arma. La de la basura y la droga. Pero no todo está perdido. Se puede sembrar la vida. La niña sonríe y los árboles pintada por ella crecen. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán convocó al certamen de dibujo El México que yo vivo. Más de 3,000 niños participaron con sus dibujos. Se trata de una cruda versión de nuestro país. La guerra, helicópteros, muertos caídos en los tiroteos, la roja huella de la violencia cotidiana. Estos trazos están marcados por el dolor. No hay remedio. Ante el robo callejero, el alcoholismo, la contaminación, lo que queda es el llanto. En el libro El México que yo vivo queda constancia de cómo los niños de Michoacán miran la realidad del país. La abrumadora mayoría de los dibujos publicados refiere la violencia impuesta por el crimen organizado, la pesadilla de los muertos de cada día.
y vamos a seguir trabajando y reflexionando en torno a los derechos de los niños. Y está conmigo alguien que yo quiero mucho, alguien que de pronto es un amigo, a veces no nos vemos mucho, pero a quien yo quiero mucho por su habilidad, por su talento y por sus reflexiones en torno a los derechos de los niños. Juan Martín es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, bienvenido. Juan Martín, ¿cómo se encuentran los niños en nuestro país? Pienso en tres derechos fundamentales: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, en fin, el derecho a una vida digna. La población infantil o personas menores de 18 años de edad representan el 33% de la población. Esto más o menos significan 37 millones de personas. El dato que nos debe de preocupar es que el 53% de estos adolescentes y niños se encuentran en una condición de pobreza, es decir, 20 millones de ellos, y 5 millones en extrema pobreza. Inicio con esto porque me parece que nos puede explicar buena parte de los problemas que vive la infancia en México, que tiene que ver con la ausencia de oportunidades, con una dificultad para acceder a los derechos básicos, como has enunciado: salud, educación, vivienda. Y bueno, para darte algunos referentes, cuando estamos pensando en términos de educación, hemos logrado un avance muy importante en educación básica, no así en educación secundaria, que es un momento clave y que nos da cuenta, por ejemplo, en estados como Querétaro, que la mitad de los adolescentes de 16 años de edad se quedan ya sin secundaria. Esto nos debe de preocupar porque suma, cuando estamos hablando de niños o adolescentes que dejan la escuela, suma a otra serie de exclusiones y de problemáticas, como por ejemplo en la discriminación por su condición de edad. Esto quiere decir que no les tomamos en cuenta sobre los temas que les afectan y mucho menos en cosas que están vinculadas con su bienestar. Es terrible, 20 millones de niños que se encuentran en pobreza en este país, y de pronto, Juan Martín, hay muchas instituciones. Uno sabe que hay diferentes instituciones a nivel estatal y a nivel federal, pero ¿qué ocurre? Hay políticas públicas concertadas, políticas públicas, como se dice, transversales, de atención para los niños, para los jóvenes. ¿Qué ocurre, Juan Martín? Mira, hace más de 20 años el Estado mexicano firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un instrumento internacional que, de acuerdo a nuestra Carta Magna, el artículo 133, adquiere un carácter de ley superior y obliga a que todo se armonice con ello. Lamentablemente, a más de 20 años, seguimos sin contar con un sistema nacional de protección de derechos de la infancia que nos permita articular los esfuerzos tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Entonces, lo que tenemos son acciones fragmentadas que no se encuentran articuladas. Creo que nos hace falta construir un órgano rector. Yo invitaría al público a que piense: tenemos ahora un Instituto Nacional de las Mujeres que ha facilitado la articulación de política pública, la designación de presupuesto con perspectiva de género, pero no tenemos algo similar para la infancia. El sistema DIF no es el órgano dedicado para la infancia, ellos atienden muchos otros temas y cosas importantes en el país, pero la infancia solo representa el 8% de su presupuesto. Entonces hace falta crear este órgano articulador, un instituto para la infancia o el nombre que le quieran poner, pero que permita, como apuntas, articular las políticas públicas, tanto universales como las focalizadas. Juan Martín, hay otra realidad que a mí me preocupa mucho y que sé que también te preocupa mucho a ti. Esta realidad terrible de la violencia. No podemos negar la afectación que sufren sobre todo los jóvenes, los niños en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura que haces tú como especialista en estos temas desde hace muchos años en relación a esa afectación de los menores de edad por efecto de la violencia en nuestro país? Estamos muy preocupados porque la tasa de homicidio contra adolescentes de 15 a 17 años de edad se ha venido incrementando de una manera notable. De 2007 a 2009 se duplicó, y como dato mucho más preocupante, la media nacional o esta tasa nacional de homicidio contra adolescentes en estados como Chihuahua está 5 veces por arriba. Entonces, lo que estamos viviendo no solamente es una afectación en términos del derecho a la vida, sino que también tiene que ver con la percepción de seguridad. El 70% de las y los ciudadanos en ciudades como Juárez, Monterrey y la Ciudad de México ya no dejan salir a los niños a jugar porque tienen miedo de que les pueda afectar. Esto pareciera como en sentido estricto positivo, qué bueno que los cuidan, pero lo que perdemos de vista es que salir a jugar con sus amigos, tener una vida comunitaria es la mejor forma de proteger a niños y niñas. Sin esto les estamos afectando, de tal suerte que la violencia no solamente son balas, no solo es crimen organizado, sino también cómo hacemos que niños y niñas aprendan a resolver los conflictos de una manera no violenta. Exactamente, no, ahí está la gravedad de esta realidad que tiene que ver con la normalización de la violencia. Juan Martín, como siempre, es de verdad un placer platicar contigo, reflexionar juntos sobre estos problemas.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias, gracias, Víctor. Bueno, ahora vamos a seguir adelante con algunos datos sobre la realidad de los niños en este país. La infancia, hay que decirlo, representa el futuro. Un futuro que, de acuerdo a las condiciones elementales de vida, como la salud, la vivienda y la educación, hoy se encuentra en riesgo por las muchas carencias que enfrentan los niños en nuestro país. El primer derecho que se niega a las niñas y los niños es el de participar y decidir. Si en el contexto de las múltiples familias se les limita en cuanto a su reconocimiento como seres independientes, las políticas públicas de los distintos niveles de gobierno carecen de un enfoque transversal de los derechos de la infancia. A partir de indicadores como las condiciones de vivienda, salud y educación, puede presentarse un diagnóstico de la realidad social y económica en la que viven más de 38 millones de personas en México, cuyas edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Más del 38% de menores de edad carece del servicio de agua en el interior de su vivienda y poco más del 7% de los menores de edad entre los 12 y los 17 años no asiste a la escuela ni trabaja. El grado de desarrollo de una determinada sociedad puede medirse por la calidad de vida que presentan los grupos que se consideran más vulnerables dentro de ella, como sin duda lo son las niñas y los niños. En México, los indicadores de los derechos de la infancia en cuanto a rubros elementales y básicos como la alimentación, la vivienda, la educación y la salud enfrentan un grave atraso. En el seno de la familia, en cualquiera de sus múltiples expresiones, a puerta cerrada, donde debería constituirse un hogar seguro, la violencia explota. Las víctimas son los niños. Mi papá se enoja con mi mamá y empieza a aventar cosas y en momentos nos avienta cosas a mí y a mi hermana y sí nos ha lastimado. La violencia en contra de los niños, la más dolorosa forma de negar sus derechos a una vida digna, llega a justificarse bajo el ejercicio de la dudosa autoridad que corrige con el dudoso propósito de educar. Nos dice que nosotras tenemos la culpa y que nunca nos quiso y que él mejor se va y nos deja solas. En México no existe una sanción penal para quien someta al castigo de los golpes a los niños. Ya le quería pegar a mamá, pero mamá no dejó que le pegara. Entonces nosotros fuimos y le dijimos y mi papá dijo que a él le valía. Nadie sabe cuántos niños hoy son víctimas de la violencia y del maltrato al interior de lo que debería ser un hogar. El peor de los maltratos es el psicológico, marcado por el desprecio y la brutal discriminación. ¿Tú qué entiendes o qué será el maltrato psicológico? Que les griten de groserías o les digan que son tontos, que ojalá no hubieran nacido, cosas así. Las secuelas del maltrato, de la violencia perpetrada en contra de los niños, son muchas. Cuando yo iba en el kinder y en primero de primaria, yo era muy platicona y me gustaba jugar con las niñas y salir a jugar. Y cuando yo empecé a ver esto, yo me empecé a juntar yo sola, no me gustaba hablar con nadie, me volví muy distraída. Siempre estaba yo llorando en la escuela. La peor secuela de este maltrato es lo que se considera la normalización de la violencia. Lo que era un espacio seguro para la niñez, las familias nucleares, incluso las familias extensas con los abuelos, los tíos, desgraciadamente se ha convertido poco a poco en un espacio cada vez menos protector de la infancia. La dorada época de la infancia. ¡Ah, qué dolor! Por ejemplo, en Estados Unidos se ha documentado que en el 60% de los casos de menores asesinados de forma violenta, los homicidas son sus propios padres. No puedo proteger tus derechos, no puedo acompañar tus derechos, porque a mí tampoco me los están respetando, ni en mi trabajo, ni en la comunidad, ni en la clínica, a veces en las escuelas, ¿no? Entonces es a veces una cadena de discriminación que pasa de padres a hijos, una cadena de pobreza y desgraciadamente ahora también una cadena de violencia. La violencia ejercida en contra de los niños es un claro abuso de poder, un injustificable abuso.
de verdad un placer estar aquí en el Museo del Niño. Es francamente grato en este programa dedicado a los niños. Y por otra parte es doblemente grato compartir este espacio, ni más ni menos que con niños. Este juego, pero este juego en serio y con profundidad, este juego que de alguna manera revela lo que son los niños, se llama La Mesa de los Niños. Y para jugar aquí, en este pequeño foro que hemos instalado en el Museo del Niño, hemos invitado a los niños de segundo A de primaria que nos acompañan aquí para hacer esta Mesa de los Niños. Ellos son del segundo año A de primaria, de la primaria de Álvaro Obregón. ¿De dónde? De San Pedro Actopan, ni más ni menos. Y bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con ¿qué quieren ustedes ser de grande? A ver, tú dinos, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser un veterinario. ¿Y por qué quieres ser veterinario? Porque de grande voy a tener unos animales y cuando se enfermen, en lugar de pagar, yo los puedo cuidar. Eso está muy bien. A ver, tú dinos, ¿por qué quieres ser de grande? Maestra para que aprendan los niños. Para que aprendan los niños. Qué noble, ¿no? Qué noble, maestra, para que aprendan los niños. A ver, ¿tú qué quieres ser de grande, mijo? Doctor y militar. Doctor y militar. ¿Y por qué quieres ser doctor y militar? Doctor para que cure a las personas. ¿Padre y militar? Para que ya no roben los rateros. Y bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con algo que es una realidad y eso. ¿Qué les gusta de México? ¿Qué les gusta de México? ¿A ti qué te gusta de nuestro país? A mí lo que me gusta del país es la gente. ¿Le gusta la gente de este país? ¿A ti qué te gusta de México? A mí me gusta más de México la salud. Ah, y la salud, bueno. Y la educación. ¿Y la qué, perdón? Educación. Y la educación, es cierto. Y bueno, hay otra realidad que tiene que ver, y hay que hablar también de eso, ¿no? En esta Mesa de los Niños tenemos que hablar también de los problemas. Y entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué problemas tiene México? ¿Qué problemas creen que tiene nuestro país? A ver, dime, ¿qué problemas crees? Los problemas que tiene México es lo de los ladrones. Hay muchos ladrones y más discriminación. Eso es. ¿Quién quiere decir algo? A ver, mija. Que los papás digan groserías enfrente de los demás. Eso es muy feo, ¿verdad? Se oye mal y hay cierta agresividad, ¿verdad? Que no nos gusta. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Tú quieres decir algo? Que le falten respeto a los demás. Eso es un problema serio, ¿no? Que nos falten al respeto, que no podamos convivir. A veces vamos en el carro, metemos primera, segunda y pa. El claxonazo feo, ¿no? Eso es muy feo. Pero acá también quieres decir algo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué problemas hay en México? Que no digan grosería enfrente de nosotros los papás. Eso, ¿no? Bueno, ya van 2 veces que nos hablan de que no digamos grosería a los papás. Yo creo que tiene que ver con eso, con que no seamos violentos con los niños, ¿verdad? Y bueno, hay otra realidad que tiene que ver con eso. De pronto ustedes saben, los papás, pues enfrentamos muchos problemas. Tenemos muchos problemas hoy en día. Y yo les quiero preguntar eso. ¿Ustedes han visto preocupados a sus papás? ¿Qué problemas tienen sus papás? A ver, mijo, ¿qué problemas tienen tus papás? Que se pegan y dicen groserías. Uy, eso está mal, que se pegan y dicen groserías. ¿Quién más? A ver, tú dinos. Es que nosotros somos un poco pobres. Eso es otra realidad, ¿no? La pobreza. Bueno, esa es parte de la realidad, pero hay que prepararnos, hay que trabajar y hay que luchar porque este país sea mejor y haya menos pobres, ¿verdad? ¿Tú qué quieres decir? Yo también quiero decir lo que dijo mi compañero, porque también mi familia es así, estamos un poco pobres. Pero miren, vamos ya casi llegando al final de esta Mesa de los Niños. Y en las mesas así que organizan, de pronto hay que llegar a algo que se llaman como conclusiones. Es un nombre pues que se oye medio raro, pero vamos a hacer una cosa para llegar a conclusiones. A cada uno de ustedes, y ahí sí van a venir en cierto orden, les voy a preguntar qué esperan del futuro. ¿Qué esperan del futuro cada uno de ustedes? A ver, piensen qué esperan del futuro. Vamos a empezar por este lado. ¿Tú qué esperas del futuro? Que no tiren basura. Muy bien.
A ver tú, mija, ¿qué esperas del futuro? Que este país sea mejor y que ya no haya ladrones. Muy bien. ¿Tú qué esperas del futuro? Que se llene de una sonrisa tan bonita como la tuya. Que nos acompañe esa sonrisa a todos nosotros en la vida. ¿Tú qué esperas del futuro? Yo espero que ya no haya tanto carro porque los carros necesitan mucha electricidad y mucho humo y el humo afecta al país. Al medio ambiente y contamina. ¿Tú qué esperas del futuro? Que México sea un mundo mejor. Que México sea un país mejor. ¿Tú qué esperas del futuro? Que ya no lo ensucien todo. ¿Que ya no qué? Que ya no lo ensucien. Muy bien. Bueno, aquí estamos y de veras que ha sido muy grato compartir con estos niños este juego de hacer lo que se llamó la Mesa de los Niños. Yo quiero agradecer al Museo del Niño y quiero agradecer también a la maestra de segundo A de la Escuela San Pedro Actopan, que nos prestó a este grupo de niños con los que trabajamos muy contentos esta Mesa de los Niños. Seguimos adelante en este programa, aquí en Nosotros, los Otros. A lo largo del programa hemos reflexionado sobre los derechos de los niños, hemos documentado realidades extremas de violaciones a los derechos de los niños, por ejemplo, en el ámbito de la familia. Y precisamente ahí en la familia, a veces los padres decidimos, pues con razón, lo que puede ser el futuro de los niños. A veces decidimos por ellos muchas cosas, pero vale la pena concluir este programa diciendo que a los niños hay que darles la voz. Y algunas veces nos quieren humillar porque somos de la calle, pero nosotros damos pa' más. Y si algunas veces quieren humillarme, yo les digo a toda esta gente que viene aquí para esperar este rap, y yo les digo que vengo a improvisar. Y algunas veces yo les digo a esta gente que siempre está pequeña, porque yo siempre yo le digo que siempre sonría, porque la vida siempre es algunas veces no es porquería, pero yo le digo a mi familia y está mi jaulía, porque nosotros somos unas cosas hermosas y yo les digo que yo canto cosas maravillosas.